Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 23 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy estudiaremos límites. Partiremos por una idea intuitiva, mediante una motivación, luego revisaremos su definición formal, caracterizaremos también la existencia de límites a través de los límites laterales y finalmente hablaremos sobre el álgebra de límites. Comencemos con esta idea intuitiva. La idea de límite, este concepto, es uno de los más importantes del cálculo. Como una definición intuitiva, podríamos decir que el límite es el valor que resulta de un proceso de aproximar alguna magnitud, ya sea que este valor se alcance o no. Por ejemplo, podemos aproximar el área de un círculo como el límite de áreas de polígonos. Para esto, inscribimos en nuestro círculo, en nuestra circunferencia, un polígono. Partamos con un polígono de 4 lados, es decir, un cuadrado. Vemos que el área del cuadrado aproxima, muy mal, pero aproxima el área del círculo. Para mejorar esta aproximación, consideramos un polígono ahora de más lados, de 5 lados, un pentágono regular. Vemos que el área de la región encerrada por el polígono es una mejor aproximación del área encerrada por el círculo. Nuevamente agregamos un lado más al polígono, consideramos ahora un hexágono regular y vemos que esta área, el área del hexágono, aproxima ahora mucho mejor al área del círculo, cubre una mayor parte del círculo. Para seguir mejorando esta aproximación, seguimos agregando lados al polígono. Por ejemplo, si ya tenemos un polígono de 12 lados inscrito en el círculo, vemos que él cubre casi completamente el área de la región encerrada por la circunferencia, es decir, el área del círculo. De modo que si continuamos con este proceso de manera indefinida, agregando cada vez más lados al polígono cuya área aproxima al área del círculo, obtendremos en el límite el área del círculo. Otro concepto donde podemos ver la idea de límite es el concepto de velocidad instantánea. Si un móvil recorre una distancia dada por d de t hasta el instante t, directamente tenemos que la velocidad promedio en el intervalo de tiempo t1, t2 está dada por la distancia recorrida hasta el instante t2 menos la distancia recorrida hasta el instante t1 dividido en el intervalo de tiempo, es decir, t2 menos t1. Esa es la velocidad promedio en este intervalo de tiempo. Pero, ¿cómo calcular la velocidad instantánea en algún instante t0 en particular? Para eso, la respuesta es aproximar. Para cada t distinto del instante particular t0, donde queremos obtener la velocidad instantánea del móvil, consideramos la velocidad v de t como la distancia recorrida hasta el instante t menos la distancia recorrida hasta ese instante t0 y dividimos nuevamente en el intervalo de tiempo, es decir, t menos t0. Esta es la velocidad promedio, como vimos antes, en el intervalo de tiempo t0t. Y luego tomamos valores de t cada vez más cercanos a t0. Observamos que t no puede tomar exactamente el valor t0, pero sí nos podemos acercar bastante al valor t0. Cuando hacemos este proceso de ir tomando valores de t cada vez más cercanos a t0, lo que estamos haciendo es calcular el límite de esta función de velocidad promedio cuando t tiende a t0. Y en ese límite lo que obtenemos es la velocidad instantánea del móvil. Avancemos un poco más hacia la formalización de este concepto. Usualmente la magnitud que se quiere aproximar está dada por medio de una función real, digamos f. Entonces nos interesa determinar el valor al que se aproxima f de x, la imagen de x, cuando x se aproxima a algún elemento x0. Hablaremos entonces de calcular el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Por ejemplo, comencemos con un ejemplo sencillo. Dada una función como f de x, dada por 3x más 1, es decir, una función, ¿cierto?, cuya gráfica es una recta, una función lineal, el valor al que se aproxima f de x, la imagen de x, cuando x tiende a 2, está dado, aquí utilizamos la notación de límite, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 3
veces 2, porque x es cercano a 2, más 1. Es decir, el límite cuando x tiende a 2 de f es igual a 7. Esto lo podemos observar también en la gráfica de la función f de x igual a 3x más 1. Vemos que para x cercano a 2, para los x que están un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha de 2, las imágenes son efectivamente cercanas a 7. ¿Cierto? Si nos situamos cerquita del 2, las imágenes estarán un poquito por sobre 7 o un poquito por debajo de 7. Decimos entonces que el límite, cuando x tiende a 2, de nuestra función 3x más 1 es igual a 7. Notamos que en este ejemplo en particular, la imagen del 2 es efectivamente 7. Eso no siempre pasa. Aquí 7 es precisamente la imagen del 2. Pero el límite, cuando x tiende a 2, de 3x más 1, seguiría siendo 7, aun cuando nuestra función no esté definida en el 2. En ese caso, la gráfica se vería así, ¿verdad? La gráfica tendría ahí un hoyito, ¿verdad? No estaría definida nuestra función para el x igual 2, es decir, el 2 no tendría imagen. Pero los x cercanos a 2, tanto los que están un poquito antes o un poquito después, seguirían teniendo imagen muy cercana a 7. Por lo tanto, el límite seguiría siendo 7. Ese es precisamente el comentario que se nos hace a continuación. Dice, notemos que el límite, en este caso, es igual a la imagen de 2. Y que, por supuesto, esto no siempre será el caso. Es decir, no es necesario que nuestra función esté definida justo en el punto donde vamos a calcular el límite. Sí necesitamos que esté definida alrededor de ese punto. Por ejemplo, si consideramos la función f de x dada por x menos 2 dividido en x cuadrado menos 4, vemos que f no está definida ni en el 2 ni en el menos 2. ¿Por qué? Porque estos elementos, estos valores, hacen 0 el denominador, por lo tanto no están en el dominio de la función. Sin embargo, igualmente podemos analizar cuál es el comportamiento de las imágenes, los f de x, para aquellos x que están arbitrariamente cercanos a 2 o a menos 2. Si calculamos los valores, las imágenes de algunos x cercanos a 2 o a menos 2, podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, para x cercanos a 2, si x es 1,9, obtenemos 0,2564. Ya para 1,99, que es un valor de x que está aún más cercano a 2, todavía por la izquierda del 2, pero más cercano, obtenemos 0,2506. Ya en el 1,999, es decir, nos acercamos un poquito más a 2 por la izquierda del 2, obtenemos como imagen 0,25006. Si vamos al otro lado del 2, a la derecha del 2 y tomamos un valor ahí cercano, como es el 2,001, obtenemos como imagen el 0,2499. De nuevo es un valor muy cercano al 0,25. Para x igual a 2,01, es decir, nos alejamos un poquito hacia la derecha, ¿no es cierto?, del 2, obtenemos como imagen 0,2493. Ya para el 2,1, que es un valor aún más lejano al 2, estando, ¿cierto?, a la derecha del 2, obtenemos como imagen 0,2439. Es decir, mientras más cerca nos encontremos del 2, estos son los dos valores más cercanos que consideramos al 2, obtenemos una imagen cada vez más cercana, diría yo, a 0,25. Analicemos ahora las imágenes de algunos valores cercanos al menos 2. Para x igual a menos 1,9, la imagen es 10. Para otro valor aún más cercano a menos 2, un poquito a la derecha del menos 2, menos 1,99, la imagen de ese x ya es 100. Si nos acercamos un poquito más al menos 2 todavía por la derecha, es decir, tomamos x igual a menos 1,999, la imagen de f ya es 1000. Al parecer, las imágenes van aumentando muchísimo en la medida que nos acercamos a menos 2 por la derecha. Si pasamos al otro lado del menos 2, a la izquierda del menos 2, es decir, tomamos valores menores que menos 2, pero cercanos, como es, por ejemplo, el menos 2,001, vemos que la imagen es menos 1000, es decir, ahora ha cambiado de signo la imagen.
Si nos alejamos un poquito del menos 2, un poquito más a la izquierda, y consideramos x igual a menos 2,01, la imagen aumenta a menos 1000. Si x es menos 2,1, la imagen es menos 10. Al parecer, cuando x está cercano a menos 2, observa cuáles son los dos valores más cercanos que consideramos al menos 2, serían el menos 1,999 y el menos 2,001, uno está a la izquierda y el otro a la derecha del menos 2, obtenemos valores que no son cercanos entre sí. 1000 y menos 1000, ni siquiera tienen el mismo signo. Por lo tanto, intuitivamente nos preguntan, ¿se acerca f a algún valor definido cuando x se acerca a 2? Bueno, en este caso yo diría que sí. Al parecer las imágenes están tendiendo a 0,25 o un cuarto. ¿Se acerca f a algún valor definido cuando x está cerca de menos 2? Al parecer no. Las imágenes son muy distintas para x muy cercanos a menos 2. También podemos observar esta situación en la gráfica de la función x menos 2 dividido en x al cuadrado menos 4. Cuando x es cercano a 2, las imágenes tienden a la imagen del 2, que como hemos visto en la tabla de valores, es un cuarto. En cambio, si nos acercamos a menos 2, por la derecha del menos 2, las imágenes son cada vez más grandes, crecen rápidamente. Si x está muy cercano a menos 2, pero por la izquierda, vemos que las imágenes se hacen cada vez más negativas. Es decir, en términos del límite, podríamos decir que cuando x tiende a 2, sí que hay un límite. Las imágenes están cerca de un cuarto, tienden a un cuarto. Sin embargo, cuando x tiende a menos 2, no hay límite. La función o crece sin límite o decrece sin límite para x cercanos a menos 2. Revisemos otro ejemplo. Aquí tenemos la función f de x dada por seno de x dividido en x. A pesar de que f no está definida en el 0, sí está definida para valores cercanos a 0 y por lo tanto podemos estudiar el comportamiento de la función para valores que están arbitrariamente cercanos a 0. Por ejemplo, si x es 0,3 o menos 0,3, la imagen es 0,9850674. Si nos acercamos un poquito más a 0, consideramos x igual a 0,2 o menos 0,2, la imagen está dada por 0,9933467. Acerquémonos un poquito más, consideremos x igual a 0,1 o menos 0,1. Para ambos valores, la imagen está dada por 0,9983342. Mira lo que pasa cuando x es 0,01 o menos 0,01. Aumenta la cantidad de 9 a la derecha del 0, ¿no? Es decir, estamos aún más cerca del valor 1. Para x aún más cercano a 0, ya sea más o menos 0,001, la imagen es todavía más cercana a 1. Es decir, intuitivamente, considerando estos valores de x cercanos a 0, podríamos concluir que el límite, cuando x tiende a 0, de la función seno de x dividido en x, al parecer es 1. Se puede demostrar que a medida que x se hace cada vez más cercano a 0, f se hace cada vez más cercano a 1. Es decir, que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es 1. Sin embargo, seguimos en el terreno de la intuición, ¿verdad? Simplemente considerando valores cercanos a un punto, hemos ido estimando más o menos a qué se acercan las imágenes. Pero ¿cómo probar, cómo estar seguros de que efectivamente el límite, por ejemplo, de seno de x partido en x es igual a 1? Necesitamos una definición formal para límite. Y aquí tenemos la definición formal del límite. Sea f una función de variable real y x0 un número real. Diremos que el límite de f cuando x tiende a x0 es L, donde L también es un número real, y escribiremos límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, si y solo si para todo epsilon positivo existe un delta también positivo, tal que todo x del dominio de la función f que se encuentre a distancia mayor que 0 de x0 y menor que delta de x0 tenga imagen a distancia menor que epsilon del valor L.
¿Por qué hablo en términos de distancias? Desmembremos un poco esta definición para entenderla mejor. Cuando decimos que valor absoluto de x menos x0 debe ser mayor que 0, estamos pidiendo que x sea distinto de x0, puesto que el valor absoluto de esta diferencia será siempre no negativa y será igual a 0 solo cuando x menos x0 sea igual a 0, es decir, cuando x sea igual a x0. Por otra parte, este valor absoluto, el valor absoluto de x menos x0, es menor que delta si y solo si, reescribamos eso, valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, según las propiedades del valor absoluto, si y solo si la diferencia x menos x0 está entre menos delta y delta, donde delta, como nos dicen en la definición, es positivo. Es decir, que x se debe encontrar entre x0 menos delta y x0 más delta. Es decir, x debe estar en el intervalo abierto, x0 menos delta, x0 más delta. Entonces, si además pedimos que este valor absoluto sea estrictamente mayor que 0, como en la definición, estamos dejando fuera la posibilidad de que x sea igual a x0. De modo que x debe estar en el intervalo, dibujémoslo, en el intervalo abierto centrado en x0 y con extremos x0 menos delta, x0 más delta, pero sin considerar aquí el x0. Es decir, nos referimos a este intervalo abierto, x0 menos delta, x0, unión x0, x0 más delta. Esto es lo que llamamos una vecindad perforada de x0. Entonces, en estos términos, lo que nos indica la definición es que para todo epsilon positivo debe existir un delta positivo, tal que si x está en esta vecindad de x0, entonces la imagen de ese x debe estar a distancia menor que epsilon del valor del límite L. Veamos qué nos quiere decir esta última parte. Reescribamos la expresión valor absoluto de f menos L menor que epsilon. De las propiedades del valor absoluto sabemos que esto equivale a decir que f de x menos L está entre menos epsilon y epsilon. Es decir que f de x, si sumamos L, está entre L menos epsilon y L más epsilon. Es decir que la imagen de este x debe estar en el eje Y, en el intervalo abierto L menos epsilon, L más epsilon. Intervalo abierto. Es decir, en términos de la gráfica de la función, lo que nos están diciendo es lo siguiente. Para cualquier epsilon positivo dado, debemos ser capaces de encontrar un delta, de modo que los x que se encuentran en el intervalo x0 menos delta, x0, unión x0, x0 más delta, tengan imagen en esta franja, L menos epsilon, L más epsilon. Si para cada epsilon positivo logramos encontrar esta vecindad del x0 que cumpla con esta condición, entonces podemos asegurar que el límite de nuestra función, cuando x tiende a x0, es efectivamente L. Aquí en el dibujo dice C, pero nos estamos refiriendo al x0. Entonces aquí tenemos la definición formal del límite. Si para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si x está en esta unión de intervalos, entonces su imagen está en esta franja, L menos epsilon, L más epsilon. El límite de la función cuando x tiende a x0 es igual a L. Por ejemplo, aquí se nos pide demostrar que el límite cuando x tiende a 2 de 5x menos 1 es igual a 9. ¿Cómo haremos esta demostración? Debemos recordar la definición de límite. Aquí la tenemos. También nos ayudaremos de la gráfica de la función. Debemos probar que para cualquier epsilon positivo podemos encontrar un delta también positivo, tal que si x está a distancia menor que delta, en este caso del 2, que vendría siendo nuestro x0, entonces las imágenes de esos x están a distancia menor que epsilon de L, que en nuestro caso es 9. En términos gráficos, lo que debemos hacer es lo siguiente.
Dado el epsilon positivo, es decir, dada la franja 9 menos epsilon, 9 más epsilon, debemos encontrar un delta tal que todos los x que estén en el intervalo 2 menos delta, 2 más delta, tengan imagen en la franja 9 menos epsilon, 9 más epsilon. Veamos cómo hacer esto de manera analítica. Partamos considerando un epsilon positivo arbitrario. Si las imágenes f de x, que en este caso están dadas por 5x menos 1, se encuentran a distancia menor que epsilon de L, que en nuestro caso es 9, es decir, estamos hablando de este intervalo alrededor del 9, que analíticamente escribiríamos como valor absoluto de 5x menos 1, el f de x, menos L, que es 9. Si esto es menor que epsilon, ¿cuál debiera ser el delta? Veamos. Esto equivale a valor absoluto de 5x menos 10 menor que epsilon, que a su vez es equivalente a 5 veces valor absoluto de x menos 2 menor que epsilon. Y lo que nosotros queremos saber es a qué distancia, o cuál es el delta, ¿no es cierto? De modo que si valor absoluto de x menos 2 es menor que delta, entonces las imágenes seguro están a distancia menor que epsilon del 9 en nuestro caso. Vemos que las imágenes estarán a distancia menor que epsilon del 9 si y solo si el x está a distancia menor que epsilon quintos del 2. Esto porque podemos reescribir esta expresión como valor absoluto de x menos 2 menor que epsilon quintos. Por lo tanto, este epsilon quintos es nuestro delta. Efectivamente, lo que hemos probado es que para todo epsilon positivo existe un delta que estimamos es epsilon quintos, también positivo, tal que si x, escribámoslo todo en palabras, si x está a distancia menor que este delta, que es epsilon quintos del 2, entonces las imágenes 5x menos 1 están a distancia menor que epsilon, creemos nosotros, del 9. Entonces eso es lo que debemos verificar. Veamos a qué distancia se encontrarían las imágenes 5x menos 1 del 9 cuando consideramos delta epsilon quintos. Esta expresión es equivalente a valor absoluto de 5x menos 10, que a su vez es equivalente a 5 veces el valor absoluto de x menos 2. Por lo tanto, efectivamente, si el valor absoluto de x menos 2 es menor que epsilon quintos, entonces esto es menor que 5 veces epsilon quintos, que es epsilon. De modo que hemos probado que cualquiera sea el epsilon positivo, efectivamente existe un delta, es epsilon quintos, también positivo, tal que si x está a distancia menor que este delta del 2, menor que epsilon quintos, entonces las imágenes de nuestra función están a distancia menor que epsilon del 9. En términos gráficos, lo que hicimos fue determinar el intervalo alrededor del 2, que permite asegurar que todos estos x del intervalo tengan imagen a distancia menor que epsilon del valor del límite, que es 9. Ese intervalo que acabamos de encontrar es 2 más epsilon quintos y 2 menos epsilon quintos. Ese epsilon quintos es el delta que buscábamos. Por lo tanto, ya hemos probado que el límite de nuestra función 5x menos 1 efectivamente es 9 cuando x tiende a 2. Revisemos un segundo ejemplo. Ahora se nos pide demostrar que el límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado más 1 es igual a 4. Nuevamente, lo que debemos probar es que cualquiera sea el epsilon positivo,
Debemos ser capaces de encontrar un delta, de modo que todos los x que están a distancia menor que este delta de 1, es decir, todos los x que estén entre 1 menos delta y 1 más delta, tengan imagen en el intervalo del eje y 4 menos epsilon, 4 más epsilon. Veamos nuevamente cómo hacer esto de manera analítica. Partimos considerando un epsilon positivo. Sea entonces epsilon positivo arbitrario. Lo que debemos demostrar, ¿cierto? Por demostrar, es que existe un delta también positivo, tal que si x está en el intervalo 1 menos delta, 1 más delta, es decir, valor absoluto de x menos 1 es menor que delta, entonces las imágenes que están dadas por 3x cuadrado más 1, deben estar a distancia menor que epsilon del valor del límite, que en nuestro caso es 4. Es decir, que esta expresión, la imagen de estos x, se debe encontrar entre 4 menos epsilon y 4 más epsilon. Revisemos esta expresión, esta última expresión, valor absoluto de 3x al cuadrado más 1 menos 4, es equivalente o es igual a valor absoluto de 3x al cuadrado menos 3, que a su vez se puede escribir como 3 veces valor absoluto de x al cuadrado menos 1. Factorizando, podemos decir que esto es igual a 3 veces el valor absoluto de x menos 1 por el valor absoluto de x más 1. Si esta expresión, ¿verdad? Valor absoluto de 3x cuadrado más 1 menos 4 fuese menor que epsilon, ¿cuál debiera ser el delta adecuado? Bueno, hemos supuesto, ¿verdad? Necesitamos que el valor absoluto de x menos 1 sea menor que delta. Por lo tanto, esta expresión sería menor que delta. Esto de aquí es menor que delta. Pero, ¿qué pasa con la expresión valor absoluto de x más 1? ¿En qué rangos varía esa expresión? Veamos. Delta es una cantidad pequeña. Como vemos en el gráfico, delta o el intervalo 1 menos delta, 1 más delta, es bastante pequeño. Es un intervalo chiquitito alrededor del 1. Por lo tanto, vamos a supongamos, que este valor absoluto de x menos 1, es decir, que x está a distancia, ¿no es cierto?, del 1, digamos menor que 1. Es decir, estoy suponiendo en principio que este delta es menor que 1. Si eso pasa, entonces de las propiedades del valor absoluto sabemos que x menos 1 está entre menos 1 y 1. A mí lo que me interesa averiguar es en qué rango varía, bajo esta suposición, la expresión valor absoluto de x más 1. Por lo tanto, vamos a sumar 2 en estas desigualdades. Así obtendremos a la izquierda 1 menor que x menos 1 más 2, es decir, x más 1, y esto a su vez será menor que 3. Como 1 es claramente mayor que menos 3, podemos asegurar también que entonces x más 1 se encuentra entre menos 3 y 3. Es decir, que el valor absoluto de x más 1 es menor que 3. Por lo tanto, si hacemos esta suposición, que delta es menor que 1 o valor absoluto de x menos 1 es menor que 1, podremos asegurar que toda esta expresión de aquí es menor que 3 veces el valor absoluto de x menos 1, que hemos supuesto menor que delta, esto es menor que delta, y valor absoluto de x más 1 hemos visto que es menor que 3, bajo el supuesto que ya establecimos. Por lo tanto, esto es 9 delta. De modo que, mira lo que tenemos. Bajo la suposición de que delta es menor que 1, hemos logrado determinar que el valor absoluto de 3x cuadrado más 1 menos 4 es menor que 9 delta. De modo que para asegurar que esta expresión, valor absoluto de 3x cuadrado más 1 menos 4, sea menor que epsilon, bastaría considerar epsilon
delta, tal que 9 delta sea igual a epsilon. Es decir, que delta sea epsilon novenos. De modo que, recapitulemos. Si el valor absoluto de x menos 1 es menor que este delta, es decir, epsilon novenos, para el cual, para obtener este resultado, ¿no es cierto?, también tuvimos que exigir que el valor absoluto de x menos 1 fuese menor que 1. Entonces, además, y, valor absoluto de x menos 1 es menor que 1. En ese caso, el valor absoluto de 3x cuadrado más 1 menos 4 efectivamente será menor que epsilon, que es lo que queremos. Pero aquí hay que tener cuidado porque tenemos dos condiciones. Vemos que para algunos valores de epsilon, ¿cierto? Epsilon es dado y debe ser válido lo que probemos para cualquier epsilon positivo. Y vemos que para algunos valores de epsilon novenos efectivamente será menor que 1. Por lo tanto, automáticamente se cumplen ambas condiciones y entonces tenemos lo que queremos. Ahora, habrá otros valores de epsilon para los cuales epsilon novenos será mayor que 1 y por lo tanto no podemos asegurar que el valor absoluto de x menos 1 sea también menor que 1. Por lo tanto, ¿cuál es el delta que realmente nos sirve y que asegura que se cumplan ambas condiciones? Vamos a considerar entonces un delta, que vamos a llamar delta asterisco, y que será el mínimo entre estos dos valores, es decir, el mínimo entre 1 y epsilon novenos. Con este delta aseguramos que para todo epsilon positivo, efectivamente existe nuestro delta, que vamos a llamar delta asterisco, que también es positivo, y que no olvidemos es el mínimo entre 1 y epsilon novenos, tal que si x está a distancia menor que este delta asterisco del 1, entonces las imágenes de esos x, que están dadas por 3x cuadrado menos 1, están seguro a distancia menor que epsilon del 4. Es decir, hemos probado que para todo epsilon positivo existe este delta, el delta asterisco, tal que si x tiende a 1, está lo suficientemente cerca del 1, entonces las imágenes de 3x cuadrado más 1 tienden a 4. Hemos probado la existencia del límite. Por lo tanto, este intervalo que existe para un delta cualquiera, para un epsilon cualquiera, es el siguiente. Es el intervalo alrededor del 1, que es 1 menos delta asterisco, 1 más delta asterisco. Todos estos x de este intervalo tienen imagen en esta franja entre 4 menos epsilon y 4 más epsilon. Revisemos otro ejemplo. Sea f de x la función dada por seno de 1 partido en x. ¿Existe el límite cuando x tiende a 0 de f? Si nos acercamos a 0, vemos que las imágenes de estos x cercanos a 0 toman distintos valores. Para cada i entre menos 1 y 1, que es el recorrido de la función, hay preimágenes x arbitrariamente cercanas a 0. Es decir, que esta función cerca del 0, para x cercano a 0, está oscilando muy rápidamente entre menos 1 y 1. Por lo tanto, vemos, incluso desde la gráfica, que este límite no existe. Ahora, ¿existirá el límite de la función 1 partido en x cuando x tiende a 0? Podemos observar en la gráfica de la función 1 partido en x que para valores de x cercanos a 0, las imágenes son arbitrariamente grandes, algunas positivas, otras negativas. Es decir, esta función no es acotada. Para x cercano a 0 crece sin límite por la derecha del 0 y va decreciendo sin límite por la izquierda del 0 en la medida que nos acercamos a 0. Esta es una función que no tiene límite en el 0. Revisemos la siguiente observación. Supongamos que el límite cuando x tiende a x0 de f es L, donde L es un número real. Entonces, de acuerdo a la definición de límite, para cualquier epsilon positivo existe un delta positivo,
tal que la imagen de estos x está a distancia menor que epsilon de L cuando x se encuentra a distancia menor que delta del x0, decíamos en la definición. Es decir, cuando x se encuentra en el conjunto n de x0 delta, que corresponde a el intervalo x0 menos delta x0 unión x0 x0 más delta. Dicho de otra forma, es el conjunto de los x en R que se encuentran a distancia mayor que 0 de x0 y menor que delta del x0. Este intervalo se conoce como vecindad perforada de x0. En realidad, ya conocíamos las vecindades perforadas de un punto. En la definición de límite, decíamos que para todo epsilon positivo debía existir un delta, ¿verdad? Tal que si x está en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta, entonces sus imágenes están entre L menos epsilon y L más epsilon. Este intervalo, x0 menos delta, x0, unión x0, x0 más delta, es lo que llamamos una vecindad perforada, porque no incluye al x0, perforada de x0. Observa que la medida de este intervalo, x0, x0 más delta, es delta, y la medida de x0 menos delta a x0 también es delta. Por lo tanto, muchas veces uno dice que esta es una vecindad perforada del x0 que tiene radio de radio delta. De modo que las vecindades perforadas ya las conocíamos, ¿verdad? Ahora tenemos un nombre para esos intervalos. Con esta notación de vecindades ya podemos revisar la siguiente observación, que es muy importante. Nos dice que si el límite cuando x tiende a x0 de una función existe, es L, entonces para todo x que está en la intersección del dominio de la función y la vecindad de radio delta de x0, se tiene la siguiente desigualdad. El valor absoluto de f de x es siempre mayor o igual que 0. Pero f de x es lo mismo que f de x menos L más L. Lo que hemos hecho aquí es sumar un 0. Ahora, por la desigualdad triangular, que es una propiedad del valor absoluto, sabemos que el valor absoluto de f de x menos L más L es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos L más el valor absoluto de L. De modo que, dado que si el límite existe, el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon, entonces el valor absoluto de f es siempre mayor o igual que 0 y menor o igual que epsilon más el valor absoluto de L, que es el valor del límite. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes de una función que tiene límite en x0 es acotada. Las imágenes son acotadas para los x que están en la vecindad de radio delta del x0. Es decir, toda función que tiene límite en x0 es acotada cerca del x0. Por eso es que en el ejemplo anterior la función 1 partido en x, cuando x tiende a 0, no existe. Como apreciamos en la gráfica de la función, vemos que cerca del 0, en una vecindad perforada del 0, nuestra función toma valores arbitrariamente grandes o arbitrariamente pequeños. Esta función no es acotada cerca del 0 y por lo tanto no tiene límite. Lo mismo pasa con la función 1 partido en x al cuadrado cerca del 0. Tampoco tiene límite en 0. Aquí podemos apreciar la gráfica de la función 1 partido en x al cuadrado. Cerca del 0, tanto por la derecha o por la izquierda del 0, vemos que las imágenes son arbitrariamente grandes. Esta no es una función acotada en una vecindad del 0 y por lo tanto no tiene límite en 0. De modo que la conclusión, y lo que debes recordar, es que si una función tiene límite cerca de un punto x0, entonces hay una vecindad perforada de ese punto donde la función es acotada. Pensemos ahora en la función f de x dada por x dividido en valor absoluto de x. Nos preguntan si existirá el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Lo primero que vamos a hacer es reescribir nuestra función f considerando la definición del valor absoluto de x. Recuerda la definición de valor absoluto. El valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0.
Por lo tanto, podemos reescribir nuestra función f de la siguiente forma. Notamos primero que todo que 0 no está en el dominio de nuestra función, pero para aquellos x que son estrictamente mayores que 0, la definición de f será x dividido en x, dado que para x positivo, valor absoluto de x es igual a x. Ahora, para los x que son estrictamente menores que 0, el valor absoluto de x es menos x, y entonces la definición de f será x dividido en menos x. Es decir, nuestra función f se escribe como, finalmente, 1 si x es mayor que 0 y menos 1 si x es menor que 0. Aquí tenemos la gráfica entonces de nuestra función que vemos es constante a tramos. A la derecha del 0 es constante igual a 1 y a la izquierda del 0 es constante igual a menos 1. ¿Qué podemos decir entonces acerca del límite cuando x tiende a 0 de nuestra función f? Observa que si nos acercamos mucho a 0, pero siempre por la derecha del 0, las imágenes tienden a 1. Pero si nos acercamos mucho a 0 ahora por la izquierda del 0, las imágenes tienden a menos 1. Esta función no tiene límite. Si el límite existiera, al acercarnos a 0, ya sea por la derecha o por la izquierda, el valor del límite sería el mismo. Es decir, una función que tiene límite en un punto, tiene como límite un único valor. Es decir, el límite en caso de existir es único. Si el límite de la función depende de si tú te encuentras cerca del punto, pero a la derecha o a la izquierda del punto, entonces el límite no existe. Esto motiva entonces la siguiente definición. Diremos que el límite de f cuando x tiende a x0 por la derecha es L, y escribiremos límite cuando x tiende a x0 más de f de x es igual a L, si y solo si para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que todo x en el dominio de la función que se encuentre entre x0 y x0 más delta tenga imagen a distancia menor que epsilon de L. Análogamente, decimos que el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de nuestra función f es L, y escribimos límite cuando x tiende a x0 menos de f es igual a L, si y solo si para todo epsilon positivo podemos encontrar un delta positivo tal que todo x del dominio de la función que se encuentre ahora entre x0 menos delta y x0 tenga imagen a distancia menor que epsilon de L. Lo que acabamos de definir son los límites laterales. Y aquí podemos ver que si x tiende a por la izquierda, el punto donde estamos calculando el límite ahora se llama A, lo que estamos haciendo es acercarnos a A, pero siempre por la izquierda, por valores de x que son estrictamente menores que A. Si las imágenes tienden a un valor L, en ese caso, cuando x se acerca por la izquierda a la, decimos que el límite lateral izquierdo es L. En cambio, en el límite lateral derecho, nos acercamos a A por valores de x que son mayores que A. Ese es el límite lateral por la derecha. Si las imágenes tienden a L cuando nos acercamos a A por la derecha, por valores mayores de A, decimos que el límite lateral derecho de f es L. De modo que en el ejemplo que revisábamos hace un rato, es decir, en el ejemplo de la función f dada por x dividido en valor absoluto de x, podemos ver que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, en nuestra función, si nos acercamos a 0 por valores mayores que 0, las imágenes tienden a 1, es decir, el límite lateral derecho de esta función en 0 es 1. Mientras que si nos acercamos a 0 por la izquierda, en nuestra misma función, podemos ver que por la izquierda del 0, las imágenes tienden a menos 1. Como comentábamos hace un rato, si el valor del límite depende de por qué lado tú te acercas al punto donde quieres determinar el límite, entonces el límite no existe. Eso es precisamente lo que nos dice el siguiente teorema que caracteriza la existencia de los límites a través de los límites laterales.
Nos dice que el límite cuando x tiende a x0 de una función f existe y es igual a L si y solo si los límites laterales en ese punto son iguales y ambos iguales a L, por supuesto. Por eso es que en el ejemplo que revisábamos recién, el límite no existe, puesto que los límites laterales en 0 son distintos. En cualquier otro punto del dominio de esta función sí hay límite, pero en el 0 el límite no existe, puesto que los límites laterales son distintos. Entonces podemos decir que el límite de esta función no existe, pues el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, es distinto del límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Por ejemplo, aquí nos dan una función, más bien nos dan el gráfico de una función f, y nos piden que con la información proporcionada por este gráfico determinemos si los siguientes límites existen o no. En caso de que no existan, debemos explicar por qué. Entonces veamos. Vamos viendo cada uno de los límites que se nos pide determinar. En el primer caso nos preguntan por el límite cuando x tiende a 4 de f. Si estamos cercanos a 4, mira, ya sea por la derecha o por la izquierda de 4, las imágenes están acercándose a 0. Por lo tanto, podemos decir que este límite existe y es 0. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a menos 1 de f? Cerca de menos 1, mira, a la derecha de menos 1, escribámoslo por aquí, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de menos 1 de nuestra función, ¿cuál sería? Estos x cercanos a menos 1 tienen imagen cercana a 1, serían un poquito mayor que 1. ¿Qué pasa si nos acercamos a menos 1 ahora por la izquierda del menos 1? Por valores ahora menores que menos 1. Los valores que son los x, que son menores que menos 1, pero cercanos a él, también tienen imagen cercana a 1. Por lo tanto, en este caso, los límites laterales coinciden, el límite existe y es igual a 1. Observa que la imagen del menos 1 es 0, pero eso no tiene que ver con la existencia del límite. Cuando estudiamos el límite en menos 1, estamos estudiando las imágenes de los x que son cercanos a menos 1, no la imagen del menos 1. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 2 de f? Aquí tenemos x igual 2. Si te sitúas en una vecindad del 2, miremos qué pasa por la derecha del 2 primero. Las imágenes son cercanas a 4. Por la izquierda del 2, las imágenes también son cercanas a 4. Por lo tanto, podemos decir que este límite existe y es 4. Nuevamente aquí el valor del límite es 4, que no coincide con la imagen del 2, que es 3. Pero eso no tiene por qué pasar, no tienen por qué coincidir el valor del límite y con la imagen del punto. Vamos a mirar ahora el límite cuando x tiende a 0 de f. Situémonos a la derecha del 0. Escribamos eso también. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de nuestra función? A la derecha del 0, las imágenes están tendiendo a 3. ¿Te fijas? Para x cercano a 0, las imágenes son muy cercanas a 3. Ahora, si nos acercamos a 0, pero por la izquierda, calculamos el límite lateral izquierdo en 0, situémonos entonces al otro lado del 0 y vamos a mirar las imágenes. Vemos que estas imágenes tienden a 2, es decir, el límite lateral izquierdo en 0 es igual a 2. Podemos decir entonces que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f es distinto del límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de modo que este límite no existe. Este límite no existe. Veamos el último, el límite cuando x tiende a 3 de f. De nuevo, mismo ejercicio. Acerquémonos a 3 por la derecha. Las imágenes tienden a 1. Escribamos por aquí eso. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha de nuestra función dijimos que es 1.
Veamos qué pasa si nos acercamos a 3, pero ahora por la izquierda del 3. Por la izquierda del 3, ¿cierto? Estamos siempre aquí en una vecindad del 3. Si ahora vamos por la izquierda del 3, vemos que las imágenes tienden a 3. Son un poquito mayores que 3. Entonces el límite lateral izquierdo en 3 es igual a 3. Nuevamente vemos que el límite lateral derecho y izquierdo en 3 son distintos, es decir, el valor del límite depende, ¿verdad?, de si nos acercamos a 3 por la derecha o por la izquierda, de modo que el límite no existe. El valor del límite no puede depender de si tú te acercas al punto por la derecha o por la izquierda. El límite, en caso de existir, es único. En este punto es necesario hacer una observación importante. ¿En qué puntos es susceptible de tener límite una función? Para que tenga sentido intentar determinar el límite de f en un punto x0, es necesario que x0 pueda ser aproximado por valores de x en el dominio de la f. Es decir, si bien no es necesario que nuestra función esté definida en el punto x0 donde queremos estimar el límite, es necesario que la función esté definida en una vecindad perforada del x0. Es decir, todo este intervalo, ¿no es cierto?, alrededor del x0 debe estar dentro del dominio de la función para que tú puedas tomar valores cercanos a x0, ya sea por la derecha de x0 o por la izquierda de x0. Entonces tenemos los siguientes casos, ¿no? Si existe un épsilon positivo tal que la vecindad perforada de x0 esté contenida en el dominio de la función, entonces ambos límites laterales son susceptibles de ser calculados, es decir, podrían existir tanto el límite lateral derecho como el izquierdo, aunque podrían no coincidir entre ellos. Esto vale en ambos casos, ¿no? Si x0 está en el dominio o bien si x0 no está en el dominio. Otra posibilidad es que el punto x0 donde queremos estimar el límite sea justamente un extremo del dominio de f. En ese caso, solo un límite lateral es susceptible de existir. Y en caso de que exista, se tiene que ese valor es el límite. Por ejemplo, la función raíz de x tiene por dominio el conjunto de los reales no negativos. Aquí podemos ver la gráfica, ¿no? Entonces el 0 es un punto que es extremo del intervalo que es dominio de nuestra función. Aquí solamente podemos acercarnos a 0 por la derecha del 0. Y entonces podemos calcular solo el límite lateral derecho. En ese caso vamos a decir que el límite de nuestra función en 0 es 0. Otra situación que se puede dar es que x0 esté o no en el dominio de la función, el punto donde queremos estimar el límite, posea una vecindad perforada que no intersecta al dominio de la función. Entonces, en ese caso, el límite de f en x0 ni siquiera tiene sentido. Este sería el caso, por ejemplo, de una función que está definida en el menos 1, unión el intervalo 0 infinito, ¿verdad? Este intervalo. No podemos calcular aquí el límite en menos 1 porque no tenemos por dónde acercarnos al menos 1. La función no está definida en una vecindad del menos 1. Veamos algunos ejemplos. Aquí se nos pide calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función parte entera de x y también el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la misma función. Recordemos la función, o más bien la gráfica, de la función parte entera. Aquí la tenemos. Y a partir de la gráfica, estimemos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Acerquémonos entonces a 2 por la derecha del 2. Situémonos en una vecindad a la derecha del 2. Vemos que si x tiende a 2 por la derecha, las imágenes de esos x tienden a 2. Es decir, podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función parte entera de x es 2. Si ahora nos acercamos a 2 por la izquierda del 2, vemos que estos x tienen imagen que tiende a 1. Por lo tanto, el límite
cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función parte entera de x es 1. Y por lo tanto podemos concluir que esta función no tiene límite en el 2. ¿Por qué? Porque los límites laterales son distintos. Y lo mismo pasa en cada uno de los enteros. Te fijas, los límites laterales no coinciden. Sin embargo, si yo te pido el límite, cuando x tiende a 3 medios, por ejemplo, ahí vemos que el límite, tanto lateral derecho como izquierdo, sería 1. Por lo tanto, en ese caso el límite sí existe. Otro ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de la función x más parte entera de x. Calculemos los límites laterales. Acerquémonos a 2 primero por la derecha del 2. Nuestra función a la que le estamos calculando el límite es x más parte entera de x. Entonces recordemos también la gráfica de la función parte entera. Aquí la dejaremos de referencia. Si estamos a la derecha del 2, esto será el límite cuando x tienda a 2 por la derecha de x más parte entera de x. Pero si estamos a la derecha del 2, cercano a 2, ¿no es cierto?, entre 2 y 3, la parte entera de esos x es igual a 2. Por lo tanto, tendremos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x más 2. De modo que este límite es 4. Veamos ahora el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, de la misma función, x más parte entera de x. Debemos ver ahora cómo se define nuestra función cuando x se encuentra a la izquierda del 2. Si x está a la izquierda del 2, las imágenes son iguales a 1, siempre pensando en un x que está en la vecindad del 2, ¿cierto? Cercano a 2, pero por la izquierda. Ellos tienen imagen 1. Por lo tanto, debemos calcular el límite de la función x más 1 cuando x tiende a 2 por la izquierda. De modo que este límite lateral es 3. Y como los límites laterales son distintos, podemos ver que el límite cuando x tiende a 2 de la función x más parte entera de x no existe. Tercer ejemplo. Queremos determinar ahora el valor de a en R, de modo que el límite cuando x tiende a 2 de f exista para la función f definida por tramos como ax más 1 si x es menor que 2 y 3x más 3a si x es mayor o igual que 2. Veamos, el límite cuando x tiende a 2 de nuestra función existe si y solo si tanto el límite lateral derecho de nuestra función como el límite lateral izquierdo de nuestra función, en el 2 por supuesto, existen y son iguales. Entonces partamos por calcular estos límites laterales. Acerquémonos a 2 primero por la derecha del 2. A la derecha del 2, es decir, para x mayores que 2, la función se define como 3x más 3a. Por lo tanto, si x tiende a 2, el límite será 6 más 3a. Si nos acercamos ahora por la izquierda al 2, veamos cómo se define nuestra función cuando x tiende a 2 por la izquierda. A la izquierda del 2, es decir, cuando x es menor que 2, la función se define como ax más 1. Por lo tanto, cuando x tienda a 2 por la izquierda, el límite lateral izquierdo será igual a 2a más 1. Y como ya hemos visto, el límite existe cuando x tiende a 2 si y solo si estos límites laterales que acabamos de calcular son iguales. Por lo tanto, ahora podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 de f existe si y solo si el límite lateral derecho, es decir, 6 más 3a, es igual al límite lateral izquierdo, que es 2a más 1. Despejando, obtenemos a igual a menos 5. Por lo tanto, el límite existe si y solo si a es igual a menos 5.
Veamos algunas propiedades de los límites, lo que llamaremos el álgebra de límites. Supongamos que nuestra función tiene el límite m en x0, nuestra función f, y que tenemos otra función g cuyo límite en x0 es n, donde m y n son números reales, y supongamos que k es un número real. El álgebra de límites nos dice que el límite cuando x tiende a x0, ya sea de la suma o diferencia de nuestras funciones f y g, es igual a la suma o diferencia de los límites. Eso siempre y cuando los límites de f y g en x0 existan. La propiedad 2 nos dice que el límite cuando x tiende a x0 de una constante k por f es k veces la constante, ¿no es cierto?, por el límite de f. Es decir, que las constantes, aquí faltó un paréntesis, ¿no? Ahí. Las constantes salen del límite siempre y cuando f tenga límite. La propiedad 3 nos dice que el límite cuando x tiende a x0 de un producto de funciones es igual al producto de los límites, por supuesto, siempre y cuando f y g tengan límite. La propiedad 4 nos dice que el límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando cada uno de ellos exista, por supuesto, y además el límite de g no sea cero. La propiedad 5 nos habla del límite de una potencia de f. El límite cuando x tiende a x0 de la potencia enésima de f es igual a la potencia enésima del límite de la f, para cualquier potencia natural. Más o menos lo mismo con las raíces, ¿no? El límite cuando x tiende a x0 de la raíz enésima de f es la raíz enésima del límite, siempre y cuando m, el límite de f, sea positivo en el caso de que el índice de nuestra raíz sea par. Si el índice de la raíz es impar, podemos eliminar esta restricción. Entonces, el álgebra de límites nos dice cómo calcular los límites. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos, o se nos pide calcular, el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 2x menos 1/3. El álgebra de límites nos dice que el límite de una suma o diferencia de funciones es la suma o diferencia de los límites. Por lo tanto, podemos reescribir este límite en esta forma. El límite cuando x tiende a 3 de la función, perdón, aquí era un x cuadrado, yo vi mal, eso era un x al cuadrado. El límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado será 3 al cuadrado, es decir, 9, menos el límite cuando x tiende a 3 de 2x, que según el álgebra de límites también podríamos escribir así, ¿no? Como 2 veces el límite cuando x tiende a 3 de x. Y si x tiende a 3, entonces esto tenderá a 2 por 3, es decir, 6. Menos el límite de una constante. Bueno, pero si la función es constante igual a 1/3, cuando x tiende a 3, el límite será la misma constante, 1/3. Por lo tanto, este límite sería, en términos de tercios, ¿es cierto?, 27 tercios menos 18 tercios y menos 1/3 serían 27 tercios menos 18 tercios, son 9 tercios menos 1/3, 8 tercios. En el ejemplo 2 tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 de un producto de funciones. Cada uno de los factores tiene el límite en menos 2 y por lo tanto, según el álgebra de límites, podemos separar el límite de este producto como un producto de dos límites. Para usar el álgebra de límites, tú primero tienes que asegurarte, en este caso que se trata de un producto, de que cada uno de los factores tenga límite. Así como en el caso anterior, para separar el límite de una suma o diferencia, en suma o diferencia de límites, asegúrate primero que cada uno de los sumandos tenga límite. En este caso, como se trata de polinomios, los límites existen y vemos que el límite del primer factor es el límite de una suma que ya sabemos podemos separar en suma de límites. Al separar en suma de límites, cuando x tienda a menos 2, esto tenderá a 4
menos 2, ¿cierto? Que sería el límite cuando x tiende a menos 2 de 2, más el límite cuando x tiende a menos 2 de 1. Pero esa es una función constante, así que el límite es 1. Por el límite del segundo factor. Si x tiende a menos 2, de nuevo tengo aquí una diferencia, ¿no? El límite de la diferencia es la diferencia de límites. Si x tiende a menos 2, el límite de x cubo será menos 2 al cubo, es decir, menos 8, menos el límite de la función constante 1, que es 1. Por lo tanto, aquí el límite sería 4 menos 2, son 2 más 1, 3, por menos 8 menos 1, menos 9, es decir, el límite es menos 27. Ahora tenemos el límite de un cociente. El límite de un cociente es el cociente de los límites siempre y cuando cada uno de los términos tenga límite y además el límite del denominador no sea 0. En este caso, si x tiende a menos 2, el denominador tenderá a menos 8 menos 1, que es distinto de 0. Por lo tanto, en efecto, podemos separar el límite de este cociente en cociente de dos límites. El límite de x al cuadrado más x más 1 cuando x tiende a menos 2, dividido en el límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo menos 1. En el caso del numerador, otra vez tenemos el límite de una suma, que es la suma de los límites. Si x tiende a menos 2, el límite del numerador será menos 2 al cuadrado, 4, más el límite de x cuando x tiende a menos 2 y más 1. Dividido en el límite de x al cubo menos 1, cuando x tiende a menos 2. Esto será menos 2 al cubo, es decir, menos 8 menos 1. Por lo tanto, el límite será 4 menos 2, 2 y más 1, 3, dividido en menos 9. Es decir, el límite existe y es menos un tercio. En el ejemplo 4 tenemos también un cociente. Nuevamente quisiéramos saber si es posible calcular este límite como cociente de límites. Para eso hay que observar que cada uno de los términos tenga límite, cosa que pasa en este caso, y además hay que asegurarse de que el denominador no tienda a 0, cosa que en este caso no se cumple. Ahora, examinemos con cuidado esta expresión. Es cierto que el denominador tiende a 0. Si el numerador tiende a un valor distinto de 0, podríamos estar en la situación de la función 1 partido en x en el 0, ¿no? Que no tiene límite. Así que miremos qué pasa con el numerador. Si x tiende a 5, el numerador va a tender a la raíz de 10 más 6, es decir, la raíz de 16, que es 4, menos 4, es decir, el numerador también tiende a 0. Cuando te encuentres con un límite de esta forma, donde tanto numerador como denominador tiendan a 0, estarás en presencia de una forma indeterminada, del tipo 0 partido en 0. ¿Qué quiere decir que sea una forma indeterminada? Quiere decir que a priori tú no puedes determinar si el límite existe o no. Por lo tanto, lo que debemos hacer en estos casos es reescribir la expresión hasta obtener una expresión equivalente donde tú puedas determinar si el límite existe. Entonces, lo que debemos hacer al reescribir es deshacernos de la forma indeterminada 0 partido en 0. ¿Qué es lo que provoca esta forma indeterminada? En el denominador es el x menos 5, claramente. Y en el numerador, quiere decir, si está tendiendo a 0, el numerador quiere decir que hay un factor también, x menos 5, que está ahí escondido. Por lo tanto, debemos hacer que aparezca. Reescribiremos nuestro límite de modo que logremos hacer aparecer en el numerador un factor x menos 5, que es el culpable, digamos, de nuestra forma 0 partido en 0. Para eso haremos lo siguiente. Vamos a multiplicar un 1 conveniente. ¿Cuál será ese 1 conveniente? Raíz de 2x más 6, ahora más 4. Debe ser un 1 para no alterar la expresión original, para obtener algo realmente equivalente. Al hacer eso, mira lo que pasa en el numerador. Obtenemos una suma por diferencia, que es equivalente a una diferencia de cuadrados.
Y en el denominador tenemos el factor x menos 5 por el que hemos multiplicado raíz de 2x más 6 más 4. Reduciendo ahora los términos, ordenemos un poquito la expresión. Vemos que en el numerador tenemos 2x más 6 menos 16, es decir, 2x menos 10, que equivale a 2 veces x menos 5. En el denominador también tenemos un x menos 5 por la raíz de 2x más 6 y más 4. Como ves, ahora tanto en el numerador como en el denominador aparecieron los factores x menos 5, ¿no? Ellos son los culpables de que nuestro límite original sea de la forma 0 partido en 0. Pero ahora que ya descubrimos cuáles son esos factores, ahora que ya hicieron su aparición, los podemos simplificar. De ese modo, veamos si desapareció la forma indeterminada. El numerador ahora es 2 y en el denominador nos quedó la raíz de 2x más 6 más 4. Vemos que si x tiende a 5, el numerador ya no tiende a 0 y el denominador tampoco. Por lo tanto, nos deshicimos de la forma 0 partido en 0. Estos factores eran los culpables de la forma indeterminada y logramos deshacernos de ellos. Veamos ahora qué pasa con el límite cuando x tiende a 5. El numerador, decíamos, tiende a 2 y el denominador tiende a la raíz de 10 más 6, raíz de 16, es decir, 4, más 4, 8. Es decir, este límite existe y es un cuarto. Entonces, cada vez que te encuentres con una forma indeterminada del tipo 0 partido en 0, tú debes reescribir tu límite, debes aplicar un poquito de álgebra para reescribirlo de manera equivalente y de modo que aparezcan los culpables de la forma 0 partido en 0 hasta que te puedas deshacer de ellos. En ese momento, cuando ya te deshaces de la forma indeterminada, tú puedes nuevamente determinar si el límite existe o no. Y en caso de que exista, puedes determinar a qué valor tiende. Otra propiedad que también ya hemos podido apreciar en los ejemplos anteriores es que en general si f es una función polinomial, es decir, es un polinomio, ¿a qué nos referimos con esto de función polinomial? Nos referimos a una función de este tipo, ¿no? F de x es de la forma, digamos, a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2x cuadrado hasta, digamos, a sub n x a la n, donde todos estos a sub i, estos son coeficientes, son números reales. En ese caso, cuando nuestra función tiene esta forma, como es el caso de x cuadrado más x más 1, por ejemplo, o de x al cubo menos 1, o de x al cuadrado menos 2x menos 1/3, el límite de la función es la función evaluada en el punto. Esto no siempre es cierto, ya hemos visto ejemplos donde el límite existe y el valor del límite es distinto de la imagen del punto. Incluso no es necesario que la función esté definida en ese punto, en el punto donde vamos a calcular el límite. Sin embargo, si la función es un polinomio, el límite existe y coincide con la imagen del punto. Esta idea tiene que ver con la continuidad, que es un concepto que estudiaremos más adelante. Ok, esto ha sido todo por hoy. La próxima clase vamos a calcular más límites, vamos a ver nuevos teoremas que nos permitirán calcular límites de funciones que el álgebra de límites que acabamos de revisar no nos permiten calcular. Así es que la próxima clase nos vemos con nuevas técnicas para calcular límites. Hasta entonces.